¿Ya? Amados hermanos, buenas tardes. Gracias por permitirme compartir con ustedes esta porción importantísima de la palabra de Dios. Hemos dicho en ocasiones anteriores el propósito que Dios tiene para con sus criaturas. Hay un texto maravilloso que me gusta citar. Está ya en 2 de Pedro 3:9. Dice el Señor que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y se salven. Por ende, encontramos en la Sagrada Escritura que todo el cielo está interesado en nuestra salvación. Es importantísimo notar, como lo dice allá San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al hombre que dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí encontramos registrado que el primer ser interesado en tu salvación y en la mía es nuestro Padre Celestial. Tanto nos amó, dice el texto sagrado, que dio a su Hijo, al Señor Jesús, para que diera su vida por nosotros en la cruz. Y encontramos allí donde el Señor dice, permaneced en mí, sin mí nada podéis hacer. Y encontramos también en Ezequiel 36:27, dice el Señor, pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis mandamientos y los pongáis por obra. Amados hermanos, aquí encontramos Dios Padre, al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo involucrados íntimamente, empeñados, interesados en dar todo lo que tenían para nuestra salvación. Para que tú y yo no digamos en el día del juicio, es que yo no tuve quien me ayudara. Hermanos, todo el cielo está interesado en nuestra salvación. Recordemos que el Señor dice allí en una de sus palabras, sin mí nada podéis hacer. Por ende, hermanos, encontramos que todo el cielo está empeñado, interesado, involucrado de una manera tremenda. Allá el profeta Isaías dice, hablando en nombre del Señor, ¿qué más había yo de hacer por mi viña que yo no haya hecho en ellos? Hermanos, todo el cielo está interesado en lograr nuestra salvación, en lograr nuestra salvación. Y en esta tarde, hermanos, vamos a hablar de otro ser muy especial que Dios ha puesto a nuestra disposición para que nos ayuden, nos guíen, nos ayuden, hermanos, en esta brea por lograr nuestra salvación. Encontramos, hermanos, a través de la Sagrada Escritura que Satanás está interesado en impedir tu salvación y la mía. Hermanos, vamos a hablar en esta tarde del ministerio de los santos ángeles. Ese ministerio importantísimo que desempeñan los ángeles creados por Dios para que nos ayuden, hermanos, para que nos ayuden a permanecer
y a lograr finalmente nuestra salvación. Hermanos, amados y amigos que me escuchan en esta hora, el mensaje de Dios es para ti. Yo solamente estoy cumpliendo con la misión que Dios me ha encomendado de proclamar el mensaje de salvación. Pero es el Espíritu Santo el que está llevando este mensaje a todo el mundo. Es el Espíritu Santo, hermanos. Gracias, Padre Santo. Yo le doy gracias a mi Señor y Salvador por este medio tan maravilloso que es el Internet para llevar la difusión del mensaje de salvación por todo el planeta, hermanos, por todo el planeta. Este mundo está para finalizar. Las profecías que anuncian la segunda venida del Señor se están cumpliendo por todas partes. Y Dios está llevando este mensaje bendito de una manera rápida, conforme lo dijo allí el apóstol Pablo, que Dios haría una obra rápida para que todo el mundo tenga la oportunidad de ser salvo. El ministerio de los santos ángeles es precioso, hermanos, y para mí es un privilegio compartir contigo este mensaje. Espero que este mensaje llegue a tu corazón y te guíe, amigo, a entregar tu vida a Cristo Jesús. Mira cuánto ha hecho Dios. Mira al Señor Jesucristo muriendo en la cruz. Contempla el amor de Dios revelado allí en su Hijo amado, quien sufrió de una manera cruel la forma como lo trataron los seres humanos, inducidos por el enemigo de Dios, para evitar quizás que Jesús fallara, inducirlo a que Jesús fallara en algo y así evitar nuestra salvación, hermanos. Porque si Jesús fallaba en un solo punto, desobedecía en un solo punto de la santa ley de Dios, cometiendo un pecado por pequeño que fuera, nuestra salvación no se lograría, hermanos. Pero gracias a Dios que Jesús venció en la cruz del Calvario por ti y por mí. Vamos a estudiar, hermanos, este tema interesantísimo, para lo cual yo les ruego que tengamos la mayor atención posible. Allá en Salmos capítulo 8, el versículo 5 nos dice: lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Allí el rey David está mencionando a los ángeles. Dice él, lo hiciste menor que los ángeles, se refiere al ser humano. Nosotros somos creados menores en categoría que los santos ángeles de Dios. Pero dice que nos has coronado de lustre y de gloria. ¡Qué maravilla, hermanos! Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, Cristo nos valora de tal manera, valemos mucho para Dios, que esto nos indujo a Cristo a dar su vida por nosotros. Dice que nos coronó de gloria y de lustre.
nos hizo poco menor que los ángeles. Los ángeles son superiores a nosotros en categoría, pero veamos de qué manera Cristo nos ama, que estuvo dispuesto hasta morir por nosotros en la cruz del Calvario. Qué amor tan maravilloso que encontramos registrado allí en San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, que te amó a ti y a mí, que estuvo dispuesto a dar a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros, para rescatarnos de las garras del enemigo de Dios. Y Cristo pagó en la cruz del Calvario nuestras equivocaciones, nuestros pecados. De tal manera nos valora Dios. Somos más importantes para Dios que los mismos ángeles, lo cual es importante para que tú y yo lo meditemos y así apreciemos el amor de Dios y estemos dispuestos a aceptar a Cristo como nuestro suficiente Salvador. Allá en Salmos 148, 1 y 2 nos dice, alabad al Señor desde el cielo, alabad en las alturas, alabadlo vosotros, todos tus santos ángeles. ¿Quién es el que está dando esta orden? Que alaben al Señor Jesús. Indudablemente, hermanos, es nuestro Padre Celestial. Dice que los ángeles alaben a Cristo Jesús. Hermanos, los ángeles se gozan en adorar, en alabar, en tributar la honra y la gloria al Señor Jesús, su comandante. Cristo Jesús ocupa un lugar prominente en el cielo, hermanos, que los santos ángeles reciben la orden de nuestro Padre Celestial de adorarlo. Esa es una de las misiones de los ángeles y ellos se sienten gozosos y dispuestos a inclinar su rostro, delante de Cristo Jesús y de adorarlo, porque Él es digno de toda honra y gloria. Ellos lo admiran porque Cristo estuvo dispuesto a dar su vida por el ser humano en la cruz del Calvario. Qué amor tan admirable, dicen los santos ángeles, y se inclinan reverentes a adorar al Señor Jesús. Allá en Colosenses 1:16 nos dice, por Él fuimos creados todas las cosas, por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por Él, de Él y para Él. ¿De quién está hablando este texto maravilloso? Indudablemente que es del Señor Jesús, quien es el creador de todas las cosas. Dice, por Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, las que están en el cielo y las que están en la tierra. Por ende, los santos ángeles reconocen a Cristo como su creador y lo adoran. Hermanos, los santos ángeles sienten gozo en reconocer a Cristo Jesús como su creador y voluntariamente se inclinan ante Él en reverente adoración y le dan gracias a Dios porque por medio de Cristo ellos fueron creados. Ellos no se niegan a adorar al Señor Jesús. ¿Quiénes somos nosotros, miserables pecadores,
para no reconocer la grandeza de Cristo Jesús? Si lo hacen los santos ángeles que no han sido redimidos, ¿quiénes somos nosotros para negarnos a adorar a Cristo Jesús? Yo te invito, amado hermano y amigo que me escuchas en este momento, que reconozcas a Cristo Jesús como nuestro supremo creador y con reverente decisión nos inclinemos ante Él, reconociendo su grandeza y humillándonos delante de Él, le demos gracias por todo lo que Dios ha hecho a través de Él para ti y para mí. Hermanos, Cristo es digno de toda alabanza, de toda honra y de toda gloria. Y gracias, Padre Santo, por el ministerio de los santos ángeles. Ayudarnos. Ellos son nuestros amigos, quienes nos ayudan cada día, hermanos. Nosotros no sabemos de cuántas cosas, cuántos peligros habremos sido evitados por el ministerio de los ángeles. No sabemos, hermanos. Solamente cuando estemos allá en el reino de los cielos, el Señor nos permitirá ver en qué momento ese ángel custodio que Dios asignó para que te guardara desde que naciste hasta que murieras. Allí el Señor te mostrará de cuántos peligros no te libró ese ángel que Dios te asignó como tu custodio. Gracias, Padre amado, por el ministerio de nuestros amigos, los santos ángeles. Gracias, Padre Santo. Allá en Hebreos capítulo 1 y el versículo 14 nos dice, ¿no son estos ellos espíritus servidores enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Qué maravilloso texto, hermanos. Yo me inclino reverente ante esta sagrada escritura. Dice el apóstol Pablo, ¿no son estos todos ministros enviados para servir a los que han de heredar el reino de los cielos? Amado hermano que me estás escuchando en este momento, tú tienes un ángel que te ayuda en cada momento de tu vida, te acompaña en cada momento de tu vida. Tú no estás solo, hermano. Queridos amigos que me escuchan, todos tenemos el privilegio de contar con la compañía de un ángel que nos ayuda a dar cada paso para que logremos la victoria final en la recuperación de ese carácter perdido. Y quizás vencer, hermanos, en cada situación por la que tengamos que pasar. Alabado sea el nombre de Dios por nuestros amigos, los ángeles. Qué bueno es Dios, hermanos. Qué bueno es Dios. Todo el cielo está interesado en nuestro bienestar. Las enfermedades, la pobreza y todas aquellas cosas adversas por las que tenemos que pasar no vienen de Dios, sino que son ocasionadas por el enemigo de Dios para evitar que tú y yo perseveremos en la vida cristiana. Todas las cosas maravillosas de que disfrutamos provienen de nuestro buen Padre Celestial, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, quien nos está ayudando cada momento para que hagamos la santa voluntad de Dios. Recuerda, querido hermano, sin mí nada podéis hacer, dijo el Señor Jesús. Y aquí el apóstol Pablo nos dice que los santos ángeles son ministradores. Son ministradores. En el cielo, hermanos,
Hay millones y millones y millones de ángeles que están dispuestos a escuchar la orden de nuestro Padre Celestial. Inmediatamente, como un relámpago, salen a obedecer la orden de Dios. Por eso, hermano, cuando tú oras, esa oración, si tú crees en Cristo, el Señor le agrega sus méritos a esa oración, inmediatamente llevada al trono de la gracia. Pero si tú no crees en Cristo, hermano, en vano oras, porque esa oración no asciende al trono de la gracia. ¿Ves la importancia que tiene de aceptar a Cristo como tu Salvador? Hermano y amigo que me escuchas, Dios te ama y Él ha vaciado todos los recursos del cielo para que tú y yo estemos en el reino de los cielos. Qué maravilloso, hermanos, es saber que tenemos los santos ángeles como amigos, ministradores que nos ayudan a permanecer, a perseverar y nos libran de muchos peligros, hermanos, y finalmente nos llevarán en su santa compañía al trono de Dios para heredar con Dios la vida eterna. Allá en Primera de Timoteo, capítulo 6, el versículo 15 y 16 nos dice que a su tiempo mostrará Dios bendiciones únicas, soberano y Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el sempiterio por siempre. Amén. Allí el texto del apóstol Pablo menciona que el único que tiene inmortalidad es nuestro Padre Celestial. Dios es el único que tiene inmortalidad. Los ángeles, hermanos, también están sujetos a una ley de Dios en el cielo. Y ellos, siempre y cuando permanezcan fieles a esa santa ley de Dios, tendrán vida eterna. Dios es el único que tiene inmortalidad, dice el apóstol Pablo. Y si tú y yo, hermanos, queremos ser fieles a Dios, tenemos que irremisiblemente obedecer la santa ley de Dios. Obedecer la santa ley de Dios. Hermanos, escuchen con atención esta parte muy importante, hermanos, que para nosotros poder heredar el reino de los cielos, primero tenemos que aceptar al Señor Jesús como nuestro Salvador personal. Y segundo, comenzar a obedecer su santa ley de Dios. Porque si no obedecemos la ley de Dios, hermanos, entonces estaremos en la misma situación que cuando le conocimos. Dios quiere un cambio de vida en cada uno de nosotros. Es lo que conocemos como la escalera de las virtudes que mencionábamos ahora días, hermanos. O sea, el proceso de la santificación, en cuyo ministerio están involucrados los ángeles para ayudarnos a crecer y crecer cada día en el conocimiento y en la gracia de Dios. Allá en Primera de Juan, capítulo 3, y el versículo 4 nos dice, todo el que tiene, todo el que tiene esta esperanza en él, se purifica así como él es puro. Qué maravilloso, hermanos. Si tú quieres ser puro o quieres heredar el reino de los cielos, tienes que permanecer puro, así como Cristo es puro. Este es el propósito, hermanos, del ministerio de los santos ángeles, ayudarnos
en esa transformación de nuestro carácter para llevarnos nuevamente allá en la condición como cuando fuimos creados en Adán. Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios, pero por nuestra dureza de corazón nos hemos apartado del camino y Dios quiere recuperarnos nuevamente para llevarnos a ser semejantes a Cristo Jesús. Hermanos, por eso el Señor nos invita frecuentemente y yo les invito, hermanos, a que perseveremos. No nos desanimemos. Esto no es fácil, hermanos. El apóstol Pablo dijo, pobre hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, porque Cristo nos da la victoria final. No te desanimes, hermano, que me estás escuchando en este momento. Persevera. Ora a Dios con mayor entusiasmo, como lo hacía Jesús, quien pasaba la noche entera en oración a Dios. Persevera, hermano. No te separes de Dios un momento. Acude cada sábado al templo, como lo hacía Jesús, para adorar a su Padre. Hermano y amigo que me escuchas, permanece estudiando la palabra de Dios, estudiando su sagrada palabra, que ella es el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros, y comparte ese conocimiento con los que no lo conocen. Permanece fiel, hermanos, no te desanimes, que Cristo ya casi regresa. Ya casi, hermanos, aparece el Señor Jesús y toda esta lucha habrá desaparecido para siempre. Ese es el anhelo que yo siento, en que Cristo venga pronto. Y yo les transmito a cada uno de ustedes que me están escuchando en este momento este llamado: permanezcan en Cristo, no se desanimen, hermanos, y no se desanimen, que Cristo ya casi regresa, y entonces veremos que valió la pena haber hecho un esfuercito más por hacer la voluntad de Dios. Como les digo, hermanos, esta obra no es fácil, porque Satanás está interesado en impedirte tu santificación. Pero gracias a Dios por el ministerio de los santos ángeles que nos están ayudando hoy a permanecer firmes y fieles al Señor. Allá en Ezequiel capítulo 28, el versículo el 15 y el 16 nos dice, perfecto eres en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu multitud de tus tratos fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por eso te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. ¿De qué personaje nos está hablando aquí este pasaje sagrado? Indudablemente que nos está hablando de Satanás, aquel ángel maravilloso que fue creado por Dios para que fuera un ángel protector, para que fuera un ángel protector. Dice la Biblia que las perlas eran el adorno de su vestido, pero este ser, motivado por su belleza, su sabiduría, se enorgulleció y se creyó igual a Dios. Y ya por ello no quería rendirle culto a Dios, porque se sentía igual a Dios. Y dice la Sagrada Escritura que Dios lo arrojó del cielo. Todo esto que estaba haciendo este ser era violación a la santa ley de Dios, porque el único que debe ser adorado es Dios.
Todos los seres creados, como dice la misma escritura, son seres creados que dependen de Dios. Hubo un momento cuando los ángeles no existían. Este ser no existía. Y en lugar de darle gracias a Dios, porque gracias a su misericordia le había dado la vida, le había dado la existencia y su poder, pero él se enorgulleció, traspasó la santa ley de Dios y fue arrojado a la tierra y está haciendo este tremendo problema para Dios y para cada uno de los seres humanos. Hermanos, la situación difícil por la que tú estás atravesando en este momento es causada por este ser que no solamente quiere perderse él, sino que quiere que tú también te pierdas. Pero Dios no quiere que tú te pierdas. Por eso, hermano, Dios ha vaciado el cielo con todo su poder de amor, de misericordia, de gracia, para comprarnos y ayudarnos en este caminar de la vida cristiana hasta llevarnos finalmente a ser semejantes a Dios conforme Él nos creó. Qué maravilloso, hermanos. Yo anhelo fervientemente, amados hermanos y amigos que me están escuchando en este momento, que ese momento llegue cuando Cristo regrese por segunda vez y le ponga fin a toda esta situación de pecado en la que está sumida el mundo entero. Todas las cosas que están sucediendo en todas partes anuncian que Cristo ya casi regresa, hermanos, y entonces le pondrá fin a esta situación causada por el enemigo de Dios, que fue arrojado del cielo. Dice la Biblia allá en Apocalipsis 12:12 que el diablo ha descendido con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Hermanos y amigos, esto ya casi termina. Satanás está airado porque su tiempo se va a terminar. Y él no quiere perderse solo, sino que quiere llevarse al mayor número posible de los seres humanos. Dice la Biblia, en palabras del Señor Jesús, dice que Satanás hará engaños de tal manera que si fuere posible engañará a los escogidos de Dios. Hermano, tú eres uno de los escogidos de Dios. No te rindas. Confía en Dios. Ora frecuentemente. Más oración, más estudio de la Biblia, más consagración. Es lo que yo les pido a mis hermanos. Hermano, por favor, entrega tu vida a Cristo, conságrate a Él plenamente. Dice el Señor que de mi mano nadie los arrebatará. Satanás hará lo posible por arrancarte de las manos de Dios. Pero dice el Señor, de mi mano nadie las arrebatará. Qué privilegio, hermanos, es pertenecer al pueblo de Dios. No hay mayor privilegio que se pueda alcanzar en esta tierra, que es pertenecer al pueblo de Dios, confiar en la gracia de Cristo y poder estar cada momento de nuestra vida de parte de Dios. Y para eso Dios asignó a los santos ángeles para que nos ayuden. Dios te bendiga, hermanos, en esta obra maravillosa. Allá en Hebreos, el capítulo 12, el versículo 22 nos dice, sino que os ha acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a innumerable hueste de ángeles en feliz asamblea. Cuando tú aceptaste el Evangelio, hermanos,
Miremos aquí, lo dice el apóstol Pablo, que nos hemos acercado a la asamblea de numerosos ángeles. Millones y millones, hermanos, de ángeles que Dios ha asignado para que cuiden a los hijos de Dios. Hermanos, aunque nosotros no los veamos, pero tú tienes un ángel custodio que te acompaña a cada momento de tu vida. Qué maravilloso es pensar en que no estamos solos. Una numerosa asamblea de ángeles que están allí reunidos constantemente en la ciudad de Dios, la santa ciudad de Jerusalén, que está en el cielo, preparada por Dios y que será la morada del pueblo de Dios cuando Cristo venga por segunda vez. Qué maravilla, hermanos. Yo anhelo que Cristo venga pronto para que me dé esa morada que el Señor me tiene asignada allí en la nueva Jerusalén. Y sin duda, hermanos, tú tienes también allí una morada preparada por Dios, no preparada por los hombres, sino preparada directamente por Dios, que será la morada tuya en el cielo durante 1000 años y después en la tierra nueva por la eternidad. Qué maravillosas son las promesas de Dios para cada uno de tus hijos. Vale la pena, hermanos, que tú te esfuerces. Vale la pena, amigo que me estás escuchando, que entregues tu vida a Cristo hoy. Acepta a Cristo como tu Salvador y tendrás la vida eterna. Y una de esas mansiones será para ti y disfrutarás de vida eterna para nunca más morir ni sentir ningún dolor ni nada que aqueje tu vida, hermano. Qué maravilloso es Dios. Estas son las promesas que Dios tiene para ti y para mí y que son el aliciente que nos anima, hermano y amigo, a luchar cada día por avanzar en la vida cristiana. Dios quiere compartir contigo su reino, pero no lo hará si tú no se lo permites. Si tú no se lo permites. Allá en Apocalipsis, el capítulo 11, Apocalipsis capítulo 5, perdón, y el versículo 11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era miles de millones, 10,000 veces y 10,000. Decían a grande voz, el cordero que fue muerto es digno de recibir poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Tiempo. Amados hermanos, qué maravillosas promesas tiene Dios en su santa palabra para ti y para mí. Millones y millones de ángeles están allí en el cielo, hermanos, dispuestos para ayudarnos y que son asignados por Dios. Inmediatamente tú oras en el nombre del Señor Jesús y son enviados como un relámpago, dice la Biblia, que salen inmediatamente en tu ayuda. Hermano y amigo, no estás solo, no estás sola, hermana. No sé si tú estarás en este momento en cualquier dificultad. Quizás estará enfermo en un hospital, quizás allí tendido en una cama en tu casa. Hermano, pero no te desanimes.
Yo estoy constantemente orando al Señor por ti. Dios te ama. Yo te amo, hermano, hermana. Y lo más que desea Dios es tu felicidad. Que tú te levantes pronto de ese lecho de sufrimiento. Cristo ya casi regresa, hermanos. Si el Señor no te levanta antes, cuando Cristo venga, tú te levantarás de allí. Su cuerpo será completamente transformado. Y dice la Biblia que cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos, los hijos de Dios serán sanados de toda enfermedad, hermanos. Y dice la Sagrada Escritura que los redimidos saltarán como becerros en la manada y dirán, este es nuestro Dios, le hemos esperado, nos gozaremos en su salvación. Hermanos, estas son maravillosas promesas que Dios tiene para sus hijos en este tiempo final. Dios te ama y Él está sufriendo contigo allí en el lecho del dolor. Dios te ama y con toda seguridad tus oraciones son llevadas al cielo por ese ángel que te acompaña constantemente y sin lugar a duda recibirás la respuesta a su debido tiempo. Persevera, hermanos. No te desanimes, siga orando al Señor. Sigue orando al Señor. Yo te pido, por favor, que no te desanimes. Cristo te ama. Yo permanezco orando a mi Señor. Señor, sáname de esta ceguera que me está doblegando. Dios tiene poder para hacer las cosas de acuerdo a su santa y divina voluntad. No hay nada difícil para Dios. No hay nada difícil para Dios, hermano. Confía y permanece en Cristo Jesús. Permanece en Cristo Jesús. Es mi llamado que les hago en este momento con todo amor en el nombre del Señor. Allá en Números, capítulo 22, el versículo 22 nos dice esta hermosa historia. Pero el furor de Dios se encendió porque él iba, y el ángel del Señor se puso en el camino por adversario suyo. Él iba montado sobre su asna, y con él dos de sus criados. El asna vio al ángel del Señor en el camino, con la espada desnudada en su mano, y se apartó del camino e iba por el campo. Entonces Balaán azotó al asna para que volviera al camino. Pero el ángel del Señor se puso una senda de viñas que tenía pared de un lado y del otro. Al ver el ángel del Señor al asna, pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaán, y él volvió a herirla. El ángel del Señor pasó más allá y se puso en una angostura donde había camino para apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y cuando el asna vio al ángel del Señor, se echó debajo de Balaán, y Balaán se enojó, azotó al asna con el palo. Entonces el Señor abrió la boca del asna, que dijo: Balaán, ¿qué te hice que me has azotado 3 veces? Balaán respondió al asna: te has burlado de mí. Ojalá tuvieses espada en mi mano, que ahora te mataría. El asna dijo a Balaán: no soy yo tu asna
Sobre mí has cabalgado desde que me tienes. He acostumbrado a ser así contigo. Y él respondió, no. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaán y vio al ángel del Señor que estaba en el camino con la espada desnuda en su mano. Qué tremendo, hermanos. Aquí encontramos a un siervo de Dios que estaba en un momento de tentación. Le habían ofrecido una recompensa por ir a maldecir al pueblo de Israel. Y el ángel del Señor estaba impidiendo, ayudándole a este hombre para que no fuera a desobedecer a Dios, para que retomara el camino correcto. Estaba llamándole la atención para que no se dejara vencer por la tentación de adquirir quizás unos pesos de más y cometiera un pecado adicional, cual era el de maldecir al pueblo de Israel. Hermanos, no sabemos cuántas veces el Señor ha enviado su ángel para que nos proteja de cometer un pecado. Quizás un obstáculo se colocó en el camino, hermanos, pero nosotros no nos sabíamos que ese obstáculo provenía de Dios. Allí el ángel de Jehová estaba impidiendo que el asna avanzara. Y cuando el asna le habla a Balaán, éste le responde y comienza un diálogo entre el asna y Balaán. Es risible ver, hermanos, allí cómo Balaán habla con la burrita sin darse cuenta que este era un ser irracional. Pero él estaba ahí tan interesado en la recompensa que prometió castigar a la asna, que estaba siendo como un instrumento de Dios para llamar la atención de este hombre que estaba apartándose del camino que Dios le había asignado. Hermanos, muchas veces nosotros hemos sido estorbados en nuestro camino cuando quizás pensábamos hacer algo indebido y quizás resultó mal ese asunto y nos disgustamos, pero no nos damos cuenta que era Dios el que estaba actuando allí a través de algo para impedirnos que cometiéramos un pecado, que nos alejáramos de Dios. Los ángeles de Dios son nuestros ayudadores, hermanos. Como encontramos aquí en este caso, el ángel de Jehová estaba impidiendo que la burrita avanzara y de esa manera impedir que Balaán fuera a cometer un pecado que él tenía fraguado ya en su mente. Alabado y glorificados a Dios, hermanos. Muchas cosas que nos suceden en la vida adversas, allí en el reino de los cielos nos daremos cuenta que fueron ocasionadas por el ángel de Jehová, quien impidió que eso no ocurriera en nuestra vida. Se colocó en el camino para estorbarnos el avance Hermano. hacia el mal, el avance hacia la desobediencia de Dios. Hermano y amigo que me escuchas en esta hora, pidamos a Dios el ministerio de sus santos ángeles que nos guíen, que nos ayuden a encaminar nuestros pasos por el camino correcto y así lograremos la victoria final. Bueno, allá en Mateo capítulo 22, el versículo 30 nos dice, porque en la resurrección ni los hombres se casarán, ni las mujeres serán dadas en casamiento, serán como los ángeles del cielo. Hermanos, un día nosotros tendremos que salir de esta tierra
Y allí en el cielo dice que los hombres serán como los ángeles. Los ángeles no tienen sexo como lo tienen los hombres, los seres humanos aquí en la tierra. Los santos ángeles no procrean. La procreación nos fue concedida aquí en la tierra para poblar la tierra, para que tuviéramos familia. Pero en el cielo, hermanos, no sucederá esto. Dice que los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. Y así también serán los redimidos. Esta tierra, hermanos, cuando el Señor venga por segunda vez, dice la Biblia, después de los 1000 años de pecado, que esta tierra va a ser purificada y va a ser entregada a los redimidos. Ya el número con el cual la tierra va a ser poblada está completo con los habitantes del pueblo de Dios. Con los habitantes del pueblo de Dios. Amados hermanos, podemos agradecer a Dios por su ministerio a través de los ángeles. Yo me siento feliz, hermanos. A través de este tema he encontrado cuán importante son los ángeles para Dios y para nosotros. Podemos decir que los ángeles son el puente entre Dios y nosotros. Cuando tú oras a Dios, inmediatamente esa oración, si has creído en Cristo Jesús y le dices finalmente, Padre, esto te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús, inmediatamente ese ángel toma esa oración y la lleva al trono de la gracia y será respondida conforme a la voluntad de Dios a su debido tiempo. Por ende, hermanos, debemos permanecer en Cristo Jesús, perseverar en la fe, más consagración a las cosas de Dios, más consagración, hermanos. No desmayemos en permanecer en Cristo Jesús. Y podemos decirle gracias, Padre Santo, por el ministerio de los santos ángeles, porque gracias a ellos podemos estar firmes hoy en la obra de Dios. Yo pido al Señor una bendición para cada uno de mis hermanos que en esta hora han escuchado el mensaje de salvación. Yo sé que tú, hermano, que me estás escuchando en esta hora, tú, amigo, que estás escuchando este mensaje, te sientes atraído a las cosas de Dios. Hermanos, Cristo ya casi regresa y el ministerio de los santos ángeles habrá terminado para siempre. Dios te bendiga, hermanos. Dios bendiga tu hogar. Dios bendiga tu negocio, siempre y cuando esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Con la ayuda del Señor bendito, hermanos, próximamente estaremos grabando la segunda parte de este interesante tema. Dios te bendiga, hermanos. Dios te guarde y que la paz de Cristo esté en tu hogar y en tu corazón constantemente. Quiero invitarte para que juntos elevemos esta oración al Señor. Padre Santo que estás en el cielo, gracias, Señor, por este tema que tú nos permites compartir en esta hora. Gracias por el ministerio precioso de tus santos ángeles. Rogamos, Señor, que tú nos ayudes a vivir cada día para ti, Señor. Que los santos ángeles nos acompañan a cada paso. Gracias, Señor, por ellos. Te rogamos tu bendición. Que la paz de Cristo sea con cada uno de los hermanos que están escuchando este mensaje en esta hora. Amén.